después de que terminamos de estudiar, le debemos al Estado 2 años de servicio social con un sueldo extremadamente bajo, así que lo pagamos 2 veces. Asimismo, los servicios de salud pública son gratis, son buenos, pero en estos momentos son sumamente pobres, dado el personal de salud que han exportado al extranjero. En mi visita a Pinar del Río, entonces, pude conversar mucho con el equipo de trabajo de Vitral, en aquel entonces, que ahora es Convivencia. Sin duda, las revistas más independientes en la isla. Y mis conversaciones con Dagoberto Valdés, que datan de muchos años, como siempre, él enfatizó la importancia del desarrollo de la sociedad civil en Cuba, de instituciones que tengan una cierta autonomía, una cierta independencia del gobierno. En su trabajo, Valdés también ha recalcado el daño ocasionado por el éxodo masivo. Como en el análisis de Albert O. Hirschman, politólogo, en su clásico estudio que se llamó Exit, Voice or Loyalty, Dagoberto está también convencido de que la opción de la salida, exit, contrarresta la opción de la voz, voice. La respuesta del cubano a sus condiciones de vida siempre ha sido la salida. Tal éxodo ha servido para impedir el desarrollo de la otra respuesta, el uso de la voz, de la protesta, del reclamo. Dagoberto Valdés y los miembros de su equipo han tenido el valor de elegir el uso de la voz en vez del uso de la salida, a pesar de sufrir un alto costo personal. Volviendo entonces a las generaciones políticas en la isla, he identificado 4. Y voy a hablar primero que nada sobre la generación de la gloriosa revolución. Okay. Esto incluye a individuos que hoy en día son bastante mayores, allá también, más de 70, que hicieron la revolución a través de sus propios esfuerzos y grandes sacrificios, individuos que participaron en aquel momento de gloria cívica. Para ellos no hay posibilidad de cambio de actitudes al nivel personal. Ellos formaron parte de la revolución cuando eran sumamente jóvenes, se sacrificaron por ella en todos sentidos. Algunos, como en mi familia, fueron marcados por la muerte de un familiar querido en la lucha en contra de Batista. La imagen que yo utilizo para entender a algunos de estos individuos, porque son mi familia, es que se amarraron a una estaca, como cuando uno siembra tomate y tú le tienes que poner una estaca a los tomates porque si no ellos se caen. Y ellos se amarraron alrededor de esa estaca de la revolución y crecieron alrededor de ella y llegaron a ser alguien. Pero por lo mismo no se pueden zafar porque significaría la pérdida de su propio ser, ¿no? La pérdida de la mata. Perdón. Típicamente ellos ven la parte buena de la revolución y dejan de ver lo malo. Una de mis primas, Marta Nido, en Santa Clara, es un buen ejemplo. Marta Nido viene de una familia de profesionales que evaluaban en el extremo la educación y las artes. Fue miembro fundadora del Partido Comunista de Cuba. Después de intercambiar mucho con ella, pude darme cuenta de que para ella, como ella me lo dijo, el comunismo es un sistema que vela por los pobres, que le dio a las mujeres y a los negros su merecido sitio, y que promovió el arte y la cultura, rama en las cuales ella se destacó. A pesar de la pobreza en que Cuba ha caído y su propia pobreza, la cual es extraordinaria, así como la de su familia, ella aún cree que el comunismo es un sistema bueno y sencillamente ignora sus aspectos represivos. Yo le señalé, cada cubano tiene un policía adentro, pero ella le echa la culpa de toda la pobreza en que viven al embargo. Individuos como ella sienten gratitud y lealtad hacia la revolución. Otra entrevista de esta generación es Catalina, una señora mayor también de 75 años que se quedó en Cuba mientras toda su familia se iba, acompañando a su mamá hasta su muerte. Y ella enfatizó, la mayor parte del pueblo quiere la democracia. Pero su prima, que estaba sentada al lado de ella, Magda, la interrumpió y expresó un miedo común en Cuba. Magda siempre estuvo llena de fervor revolucionario, tanto así que nombró a uno de sus hijos Boris por un oficial de alto rango soviético. Entonces Boris, por cierto, tuvo a Borito, el primer hijo, pero el segundo se llama Francisco. Y ella expresó el miedo que muchos cubanos sienten, ya que el gobierno lo ha atizado. Y me dijo, la mafia de Miami va a venir buscando sus viejas casas, pero ahora le pertenecen al pueblo.
Entonces, la segunda generación de la que hablo aquí en Cuba es la generación del idealismo y el sacrificio, que incluye a individuos que hoy en día son ya personas maduras, mi generación, entre 50 y 70, y que eran muy jóvenes cuando la revolución triunfó, individuos que vivieron los primeros años como llenos de idealismo y esperanza, y sienten que todo lo dieron por ella. Para ellos, el último medio siglo ha sido una historia de decline y decepción. Ellos decidieron quedarse en Cuba por razones de familia o porque eran personas religiosas, muchos de ellos curas, ministros, monjas, cuya vocación los llevó a querer ayudar a los demás, a compartir las carencias de los pobres y los enfermos. Algunos de ellos se quedaron envolviéndose en lo que ellos llaman la parte buena, dedicándose a la extensión de los servicios públicos en la educación y la salud. Por ejemplo, Clara, y esto es un seudónimo, se graduó de la Universidad de La Habana, donde se especializó en medicina en 1968. Y ella me decía, ¿tú te acuerdas que entonces le llamaban el año de esto y el año del otro? Y ese fue el año del guerrillero heroico, nombrado por el Che Guevara. Me dijo ella, fue una generación llena de idealismo, que hizo todo lo que pudo, sacrificándose para cambiar el país. Con su especialidad en salud pública, Clara hizo todo lo posible, subiendo y bajando las montañas de Oriente en medio de aquel calor tropical, para abrirle clínicas a los cubanos pobres. Ella insistió, el año que viene celebraremos la reunión de nuestros 40 años. ¿Y cuáles son los resultados? Tuvimos unos buenos años, pero a la larga los resultados no son positivos. En estos momentos el sistema de salud se debe a los que tienen divisas, los turistas y los que están en el poder. Ellos tienen un buen sistema de salud. Pero el cubano común y corriente hoy en día tiene un sistema pobre de salud. Los médicos y otro personal de salud están siendo exportados a Venezuela y otros países a cambio de divisas, comercio, petróleo. La calidad de vida del cubano es demasiado pobre y la gente está exhausta moralmente. Ya no queda idealismo alguno. Para ella, su generación fue defraudada. Todos los sacrificios que hicimos fueron en vano. La tercera generación, entonces, es la generación del derrumbe. Consiste de individuos que hoy en día son adultos, entre 30 y 50, cuya etapa de formación coincidió con el derrumbe del comunismo en la Unión Soviética y la Europa del Este y el periodo especial, con la crisis tanto económica como política que resultó. Hablando con Esteban, again, seudónimo, un amigo que me llevó a ver La Virgen de Regla, notaba yo las carteleras que se ven por todo el camino. Yo hice hincapié en el contraste entre estos lemas del gobierno que siempre enfatizaban la patria esto, la patria lo otro, y por otro lado el deseo que se palpa por todas partes en el pueblo de irse de Cuba, lo cual da evidencia de la falta del sentido de la patria. Dijo Esteban, es porque no se ha valorado la persona. Él nació a los mediados de los 60, llegó a ser un adolescente maduro durante el periodo especial y recordaba que no lo dejaban entrar a los mejores hoteles ni a los restaurantes porque estos estaban reservados para los turistas. El mensaje era que ser cubano carecía de valor. Por lo tanto, a pesar de los tantos lemas hablando de la patria, él carecía de sentido de ella. Y me contó que sus amigos le escribían de otros países que ellos habían aprendido a querer a Cuba después de haberla dejado en el exilio. Por último, entonces, la generación de la incredulidad, que incluye a los jóvenes, aquellos que tienen menos de 30 años, que nacieron durante el periodo especial. Para ellos, la gloria de la revolución solo es un cuento que le han contado. En la casa, el colegio, la televisión, el cine. En realidad, solo han conocido la pobreza y la necesidad, así como el deseo de ser libre. Una noche, cuando iba yo en guagua de vuelta de Santiago de Cuba, cuando ya estaban todos dormidos, y solo Salvador, ese es un seudónimo, y yo seguíamos despiertos en ese último asiento largo que tienen las guaguas detrás. Él llegó a ser franco conmigo. Tenía alrededor de 25 años, bien parecido, aunque bajito, de pelo lacio, negro, abundante, largo, recogido en un moño. Y él me expresó sus valores empezando con lo que yo llamo el prólogo. Y me dijo, antes que nada, yo quiero que usted sepa que yo soy revolucionario y que yo estoy contento aquí. Y entonces llegó al punto. Pero la juventud aquí lo único que quiere es irse. Y a mí misma, la verdad es que eso me causó tristeza, ¿no?
Y me acordaba de otro muchacho que llamo Ariel, también joven, bien educado, amable, nieto de españoles, que trata de acogerse a salir de